Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Miren, la situación en Kazajistán ha sido tendencia en las últimas horas porque a lo largo de estos días se han dado manifestaciones y protestas. Estas protestas pasaron de ser por una molestia a ya ser generalizadas. ¿Y por qué estamos hablando de protestas? ¿Qué es lo que está pasando en Kazajistán? Bueno, pues todo inició justamente como nosotros podríamos recordar muy bien en 2017, en enero de 2017, con una situación relacionada con los energéticos. Ese es el tema. En Kazajistán inician el año por el aumento del gas licuado de petróleo. Las imágenes que les voy a pasar son las que están circulando en las redes sociales. Aquí, como pueden ustedes ver, pues estas son algunas imágenes de lo que está pasando en Kazajistán, porque hubo un incremento del gas licuado de petróleo. Kazajistán pues sí tiene muy buenas reservas de combustible, es muy, muy cercano a Rusia, es importante mencionarlo, pero es una subida que es un tema muy concreto. El precio del combustible aumentó casi al doble, y escuchen y pónganme atención aquí, cuando el Estado dejó de controlarlo y pasó a ser fijado por el mercado para garantizar así su suministro. O sea, en otras palabras, cuando lo privatizaron. El momento en el que el Estado suelta la mano de del combustible, de los precios del combustible, el momento en el que el Estado deja de tener algún control sobre él, es cuando literalmente se duplica el precio del gas para que el mercado se regule con el mercado. ¿Se acuerdan en qué país pasó algo similar? Bienvenidos a México. Exactamente, es una situación muy similar cuando nos dijo Enrique Peña Nieto que iban a liberar los precios de los combustibles. Bueno, pues algo así ocurrió en Kazajistán, que no es una situación que esté peleada con lo que está pasando, por ejemplo, en España. Volvemos al punto, o algo como lo que está pasando en Reino Unido. Recordemos que en Reino Unido están expropiando empresas. Ellos ya están expropiando empresas. El caso de España, están analizando el volver a tener control, el que el Estado vuelva a tener control sobre lo que está pasando, sobre la empresa, sobre Endesa. En este momento es Endesa. Y lamentablemente lo que pasa en Kazajistán es exactamente similar. O sea, no estamos hablando de algo que no tenga un sentido lógico. Estamos hablando de varias protestas. En donde todo inicia con el aumento de los precios del combustible, pero obviamente esto comienza a hacerse cada vez más grande. ¿Por qué? Porque también hay temas con el presidente de Kazajistán, que lleva una eternidad en el poder y que se ha reelecto pues 2 veces, no tiene mayor limitante el señor, o sea, lleva como 30 años en el poder el señor en Kazajistán. Y han pedido la dimisión del gobierno. Como pueden ver, vean cómo los civiles detienen hasta el personal militar en medio de todas estas protestas en Kazajistán. Esto es lo que está pasando en Kazajistán. Estamos hablando, por ejemplo, el 4 de enero, varias ciudades en Kazajistán estaban protestando por un aumento de $0.27 por litro y un deterioro económico provocado especialmente por la pandemia. La han pasado mal por el tema de la pandemia. Hay quienes hablan incluso de hasta una guerra civil en Kazajistán. Hay, por supuesto, que dentro del análisis geopolítico, que eso será materia de otro programa, con expertos en geopolítica, con internacionalistas, incluso analistas que conocen mucho más de la política de Kazajistán, lo que han mencionado es que, por supuesto, que habrá ya manos de otros países que estén buscando intervenir y que estén motivando las protestas. Pero volvemos al tema y volvemos, creo que, a la esencia de la importancia estratégica del sector energético y del por qué el Estado no puede soltar la mano del sector energético, porque no se lo puede dejar al mercado, justamente por eso. Justamente por eso no pueden dejárselo al mercado para que lo regule el mercado y que sean entre privados que se regulen entre ellos. No puede funcionar nada más así, porque es un sector estratégico. Por supuesto que le da pie a que otros países quieran meter mano, que busquen meter mano para pues sacar los intereses, y principalmente pues Kazajistán lo que tiene es justamente muy buenas reservas de combustible, muy buenas reservas de combustible. Importante decirles
que la situación actual en Kazajistán es que pues responden a las denuncias de los ciudadanos del pueblo y pues retoman, ¿no? Interviene otra vez el gobierno en el tema de los precios del combustible y ahora el precio del gas está por debajo de lo que estaba hace unos días. Pero esto ya fue motivo para que la gente se amplifique en estas demandas y en estas manifestaciones a una serie de demandas públicas. En un tono ya mucho menos conciliador, el presidente Tokayev dijo que no va a abandonar la capital pase lo que pase. Ya buscaron que dimitiera y prácticamente estamos hablando de un personaje, el presidente de Kazajistán, que juramentó en el 91. Vaya, ya son varios años. Juramentó en el 91 y desde entonces no ha abandonado el poder. Ni siquiera en 2019, cuando habría anunciado su retirada de la presidencia, pero siguió al frente del Consejo de Seguridad Nacional, posición a la que ha tenido que renunciar con las protestas. Por eso les decimos que hay una omnipresencia, que es una persona que prácticamente ha estado de alguna manera presente en el poder de Kazajistán. La constitución de Kazajistán, por ejemplo, dice que un presidente no puede ser reelecto más de 2 veces, no se puede reelegir más de 2 veces. Pero Nursultán Nazarbayev, que es el presidente o era el presidente de Kazajistán, sostuvo que pues la restricción no se extiende al primer presidente de la República. O sea, a él no le aplica. Ahí nomás para hablar para que vean de cómo andan las cosas. El 1 de diciembre, el Banco Central de Kazajistán, para que también tengamos un poquito más de contexto, anuncia la introducción de un nuevo billete de 20,000 tengues, que son como unos 40 euros, para conmemorar los 30 años de la independencia del país. Los billetes incluyen un retrato justamente de Nazarbayev. Ahí nomás, para que vean a dónde puede llegar una persona que sí tiene estas ideas medio dictatoriales, vamos a llamarle, o al menos eternas en el poder. Él ya tiene 81 años y muchas personas, de hecho, una de las críticas más grandes que justamente logra que se dimita, que el gobierno dimita, es pues, que lleva mucho tiempo siendo el poder omnipresente en el país. Pero volvemos al punto. ¿Por qué estallan estas protestas? ¿Por qué surge? ¿Cuál es la motivación? El incremento del precio. ¿Por qué? Porque se le ocurrió justamente al gobierno de Kazajistán, al poder de Nazarbayev, se le ocurre privatizarlo, por decirlo así, o sea, sacar las manos de los precios del combustible y decir, ahí les va, tengan, y ustedes hagan lo que quieran, que el mercado lo regule. Y eso duplicó los precios del combustible, que es prácticamente lo que más se utiliza. Hablemos de un país que es extremadamente frío. Imagínense cómo les duplican el precio del combustible y que ellos tienen que usar calefacción. ¿Se imaginan nomás una situación similar a la de España, si no es que peor? Porque pues Kazajistán pues era o fue miembro de la extinta Unión Soviética. Chin, chin, chin. Disculpen que se me lengua la trave, pero era miembro de la Unión Soviética y no ha dejado de mantener relaciones bastante estrechas con Rusia. Es una población bastante grande, están muy cerca. El idioma oficial del país es el kazajo, pero también logran hablar ruso. Y dentro de la época de la URSS, los kazajos llegaron a ser menos que los rusos, por ejemplo. Rusia, como les decía al inicio, es el mayor destino de importaciones de Kazajistán y donde se destina gran parte de la producción del país de Asia Central, pero aguas, porque aunque es muy cercano y tiene gran relación con Kazajistán, también la tiene con la Unión Europea, también la tiene con China y también la tiene con Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy decir cuál de todos estos países está metiendo la mano o quiere meter la mano en Kazajistán es pues complicado, porque tiene buenas relaciones con China, Estados Unidos, con la Unión Europea, con Rusia, que serían los que principalmente meten la mano en donde no les llaman. Son principalmente, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos y China son los que principalmente están buscando ver de qué lado se hacen más, si es del lado de China o lado de Estados Unidos, y Rusia pues también le juega con los dos. Recordemos que no han cesado tampoco los conflictos entre Rusia y Estados Unidos, pero la buena relación que existe entre Rusia y Kazajistán es similar a la de Estados Unidos y Canadá, para que si alguien la quiere comparar, por ahí podría estar. Así que
Hay una situación complicada en Kazajistán. La importancia geopolítica del país es que dispone de enormes reservas de metales y petróleo. De hecho, este país sí es miembro de la OPEP+, la Asociación de Exportadores de Petróleo, junto a países como Rusia. Por ese motivo es que tiene grandes alianzas con Rusia y China, que son sus principales clientes, y estas relaciones sí han generado tensiones con Occidente, pero aún así también tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Esta nación centroasiática es lejos de las más ricas de la región, pero a pesar de tener un sueldo medio cercano a los 500 euros, su economía pues sí ha bajado y se ha visto perjudicada por el tema del COVID. Así que todo este contexto se los doy un poquito para que entendamos cómo es que que el Estado tenga cierta mano dentro del precio de los combustibles, que tenga cierto poder, es una garantía para los mexicanos. Obviamente no para las empresas. Evidentemente esto no va a ser ningún tipo de garantía para aquellas empresas privadas, porque la naturaleza de una empresa privada es lucrar. Ellos van a buscar lucrar y no hay otra manera de decirlo. Pareciera que a veces no logramos entender que no está mal que una empresa lucre. Lo que está mal es que un gobierno no le ponga un límite. Y eso es algo que hemos visto mucho en este país. Veamos, por ejemplo, cómo entramos en el debate de la inversión extranjera. ¿Por qué llegó a disminuir la inversión extranjera? Porque México empezó a incrementar ni siquiera es que no incrementó los impuestos. Lo que hizo México fue empezarles a cobrar a los empresarios y eso no les gustó. Y como ya le estaban cobrando y como no le estaban condonando impuestos, pues entonces dijeron, es que aquí no es, y que empezaron a querer sacar inversiones. Hoy tienen que ajustarse a una dinámica distinta. 3 años después, las empresas se tienen que ajustar a una dinámica distinta de cómo México va a tener relaciones con la iniciativa privada. Y eso involucra, por supuesto, cómo va a México relacionarse en un tema energético. No podemos, y hay que ser muy claros, no podemos dejar el control. No solamente es una empresa y ya, no es como de, maten a la CFE, no hay bronca. No, estamos hablando del control de territorio. Estamos hablando del control de nuestras reservas, estamos hablando del control de las minas, estamos hablando del control de pedazos importantes de nuestra nación. ¿De verdad esperan que se los demos así por así, nada más? Que les demos estas concesiones como si no hubiera un mañana para que después quieran subir los precios y que el Estado diga, pues es que no puedo hacer nada porque ya lo privatizamos o porque ya no tenemos control de ellos. ¿Así de fácil queremos la excusa? Por supuesto que no. La soberanía energética es necesaria y es algo que le da la razón, y es justamente el tema del por qué le da la razón al presidente López Obrador con la reforma eléctrica, porque no es cerrarle la puerta a la iniciativa privada, es no soltarles el control para que perjudiquen eventualmente, cuando el mercado regula con el mercado, pues eventualmente subirán los precios, porque es un bien que se seguirá demandando y les da este margen a las empresas de poder subir los precios y de decir, pues es que de todas formas me lo van a seguir comprando. ¿Por qué? Porque es un bien del cual no pueden prescindir, que es la energía. ¿De verdad están esperando que a estas alturas alguien en su sana lógica diga, no hay bronca, privatícenlo? No solamente es una idea que pasa en México, es algo que está pasando en el mundo. Estados Unidos también está buscando propuestas similares para retomar cierto control de los energéticos que ya han sido privatizados en gran parte. Lo está buscando hacer Reino Unido, están expropiando empresas en Reino Unido. En España la propuesta está, en la Unión Europea en general hay esta crisis. Alemania, por ejemplo, ya soltó, ya no tiene más, ya no va a depender de la energía nuclear, por ejemplo, para buscar depender más de las energías renovables, pero todo esto tiene que ir conforme a una transición que en cada país y cada uno de estos pueda empezar a moverse con lo que tiene. Pero el común determinador para todos ellos es que para controlar el precio necesita que el Estado tenga una mano ahí dentro. El Estado debe tener una mano dentro del precio de los energéticos, de los combustibles. Tiene que existir esta mano. Y si no lo logran entender, ahora le sumamos a la lista el ejemplo de lo que está pasando en Kazajistán, que es algo muy similar a lo que vivimos en México hace algunos años. Ahí nada más para que vean más o menos cómo es que la cosa no está tan descabellada de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mencionando.